Hola a todos, mi nombre es Rosario, yo soy sectora del Departamento de Cabeza y Cuello del Museo de la Facultad. Hoy vamos a ver en el seminario dos pares craneales que son el 11 y el 12, que serían el nervio espinal o accesorio y el nervio hipogloso. En cuanto a los temas, van a ser básicamente los mismos puntos que venimos viendo para el resto de los pares craneales. Lo pueden usar como guía de estudio porque son ítems que se repiten en cada par craneal y son los conocimientos básicos que ustedes tienen que tener para lo que es contenido de crecimiento y desarrollo. Bien, en orden vamos a ir viendo el origen real, el origen aparente, el orificio de salida por el cual los nervios emergen del cráneo, brevemente el recorrido, la función que tiene cada nervio y finalmente cómo se evalúan en la práctica clínica. En cuanto al origen real de estos dos nervios, tenemos en cuenta que son dos nervios exclusivamente motores, tanto el nervio espinal como el nervio hipogloso. En este caso tenemos la imagen del tallo encefálico de un corte sagital, esto es protuberancia, esto es bulbo raquídeo, cuarto ventrículo, cerebelo, mesencéfalo, esto es superior, esto es inferior, esto es anterior y esto es posterior. Para los núcleos de estos dos pares craneales vamos a centrarnos en el bulbo raquídeo. Bien, primero, el nervio espinal tiene un núcleo que se divide en dos partes. Tiene una porción vulvar, que es la que vemos acá, y una prolongación espinal, que llega más o menos hasta la quinta vértebra cervical. Esa es la porción espinal. Además vemos acá marcado el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo es un conjunto de somas neuronales, de neuronas motoras, que va a dar ramas para tres pares craneales, no solamente para el 11º par. También da para el glosofaringeo y para el vago. Por eso lo van a ver cuando estudien esos otros dos pares craneales. Y por último tenemos el núcleo del 12º par, que como ven es mucho más próximo al piso del cuarto ventrículo y es posterior al núcleo ambiguo. Si lo vemos en esta imagen, que es lo mismo pero visto desde atrás, o sea, desde el tallo encefálico, visto como si nosotros fuésemos el cerebelo, vamos a ubicar los mismos núcleos, el núcleo ambiguo y el núcleo propio del 11º par. Fíjense cómo el núcleo del 11º par es mucho más inferior y externo a lo que es el núcleo del nervio hipogloso, que es bien medial e interno al núcleo ambiguo. Bien, para el origen aparente vemos esta imagen también de Netter, es una visión anterior del tallo encefálico. Esta es la protuberancia, este es el bulbo raquídeo, vemos parte del cerebelo, acá estaría el lóbulo frontal y vemos el resto de los pares craneales también emergiendo. Y vamos a enfocarnos de nuevo en el bulbo raquídeo. Si recordamos algo de la configuración externa del bulbo raquídeo, vamos a ver las olivas vulvares que, si recordamos, estaban rodeadas por surcos, un surco anterior a la oliva, que es el preolivar, y un surco posterior a la oliva, que es el surco retroolivar. Entonces, por el surco preolivar vamos a ver que emerge el nervio hipogloso, es decir, el 12º par craneal, mientras que por el surco retroolivar va a emerger el nervio espinal o accesorio, justo por debajo del nervio vago. Este surco se continúa hacia abajo con el surco lateral posterior de la médula espinal. Por ese surco terminan de salir las raíces que vienen de la parte espinal del núcleo motor del 11º par craneal. Vamos a ver por dónde emergen del cráneo estos dos nervios. Vamos a ver esta imagen de la base del cráneo, que es una vista superior. Ya lo habrán estudiado con cráneo y también con el resto de las clases de pares craneales. En este caso vamos a prestar atención a lo que es el piso posterior de la base del cráneo. Vamos a tener en cuenta este hueso, que es el hueso temporal, pintado de rosa, y el hueso occipital, pintado de violeta. Y vamos a hacer zoom a esta parte. Vamos a ver que entre estos dos huesos se va a formar este orificio que se llama agujero o foramen yugular, y más hacia lo que es la zona medial, en la proximidad del agujero magno del occipital, vamos a encontrar el conducto del nervio hipogloso. Por estos dos forámenes van a pasar distintas estructuras vasculonerviosas. El conducto del nervio hipogloso es solamente para el nervio hipogloso, pero el agujero yugular no es exclusivo del nervio espinal. Vamos a ver que por ahí también pasa el nervio
glosofaringio, el nervio vago, dos elementos venosos y una arteria. Vamos a ver lo mismo, pero desde una vista inferior de la base del cráneo, es decir, una vista exocraniana. Vamos a hacer zoom a la misma parte, que sería la unión entre el hueso temporal y el occipital, y vamos a encontrar exactamente lo mismo. El foramen yugular, que al lado exocranial se ve una fosa, y el conducto del nervio hipogloso justo por fuera de los cóndilos del occipital. En cuanto al recorrido, solamente les voy a explicar lo que es el espacio latelofaringio. Este espacio lo van a encontrar cuando lean tanto el nervio espinal como también el nervio hipogloso, el nervio glosofaringio y el nervio vago, porque es un espacio por el cual discurren estos 4 nervios. Tienen que saber que es una región anatómica que van a estudiar en profundidad cuando lleguen a nutrición, que es el área disciplinar del segundo cuatrimestre de lo que es el primer año de la carrera. Solamente se los voy a mencionar y explicar brevemente como para que tengan una noción básica, pero no es necesario que profundicen su estudio ahora. Bien, vamos a ver un corte que sea a nivel de la cabeza, que pase por la cavidad bucal y justo por debajo del conducto auditivo externo. Vamos a ver que justo también va a pasar por una glándula que es preauricular, una glándula salivar, que es la glándula parótida. Entonces hacemos este corte transversal y lo vamos a mirar desde arriba. Vemos que esto es anterior, esto es externo, esto es posterior, esto es medial. Dijimos que pasamos por cavidad bucal, esto es la orofaringe y esta es la glándula que les mencioné. Bien. Algo importante es esto que vemos acá blanco, que es la apófisis estiloides, que ya habrán estudiado. Es una apófisis que forma parte del hueso temporal. Esta apófisis es importante en este espacio porque nos divide el espacio laterofaringio en un espacio preestiloideo, es decir, todo lo que está por delante de la apófisis, y un espacio retroestiloideo, que es todo lo que está por detrás. En ese espacio retroestiloideo vamos a encontrar varias estructuras vasculonerviosas importantes. En orden, la arteria carótida interna, la vena yugular interna, el glosofaringio, el vago, el accesorio y el hipogloso. ¿En qué momento pasan los nervios por este espacio? Una vez que emergen del cráneo por sus orificios de salida correspondientes, pasan por esta región y luego sí se distribuyen a las estructuras que van a inervar finalmente. En cuanto a las funciones, vamos a ver que el nervio espinal se dirige principalmente a 2 músculos. Vamos a ver, esto es un esqueleto. Reconocemos la cabeza, el cuello, parte superior del tronco, miembros superiores, tórax. Bien, este músculo es un músculo que pertenece a la región del cuello. Se encarga de girar o rotar la cabeza hacia los lados. Se llama esternocleidomastoideo y su nombre indica los lugares donde se inserta. Vemos que se inserta en el esternón, acá translúcido, por eso externo, cleido de clavícula, y mastoideo porque se inserta en la apófisis mastoides del hueso temporal. Además, el nervio espinal inerva este músculo que es el músculo trapecio. El músculo trapecio pertenece al complejo muscular del hombro de la región posterior. Es un músculo que, como vemos, se inserta en forma de abanico, de forma muy extensa a nivel de la columna vertebral, principalmente lo que es columna cervical y torácica, y luego se va afinando para llegar a sus inserciones a nivel de la espina del omóplato y también hacia adelante en la clavícula. Es un músculo que se encarga de llevar hacia arriba y hacia abajo los hombros. Bien, en esta imagen vemos cómo discurre el nervio espinal o accesorio luego de que emerge de la base del cráneo para dejar sus terminales en estos 2 músculos que acabamos de describir. En cuanto a lo que es nervio hipogloso, vamos a ver en este esquema de Netter cómo desde su origen el nervio hipogloso, después de emerger del cráneo por medio del conducto del nervio hipogloso, se dirige directamente hacia lo que es la cavidad bucal para inervar la lengua. En su recorrido va a recibir ramos comunicantes de lo que son las raíces cervicales, que acá las vemos. Esta asa tiene nombre propio, es el asa del nervio hipogloso. Es una comunicante específica de las raíces cervicales para que lleguen ramos motores hacia lo que son los músculos infraioideos. Este es el hueso ioides
y gracias a él tenemos el grupo de los músculos infraoideos y supraoideos. Como concepto básico tienen que saber que el nervio hipogloso se encarga de darle motricidad a la lengua, tanto inervando sus músculos intrínsecos como extrínsecos. Mientras que lo del nervio espinal es básicamente la inervación motriz del músculo esternocleidomastoideo y del músculo trapecio. En cuanto a la evaluación clínica de estos dos nervios es bastante sencillo. Para lo que es nervio espinal, le pedimos al paciente que lleve los hombros hacia arriba y nosotros oponemos la fuerza, llevando sus hombros hacia abajo. Le pedimos además que lleve su cabeza hacia los costados, es decir, que gire y rote su cabeza y nosotros oponemos esa fuerza hacia el lado contrario. Para lo que es el hipogloso, solamente le vamos a pedir al paciente que mueva la lengua hacia distintos lados. Eso es todo del par craneal 11 y del 12. Estas son nuestras distintas redes de contacto. No se olviden de ver todo el contenido que ya hemos subido y que vamos a seguir subiendo. Y también miren el resto de las clases, no solamente de pares craneales, sino también de los otros contenidos de la materia. Desde ya les agradezco mucho por su tiempo. Nos vemos en otro seminario.